ante el regreso del tacón o ante una revolución de la comodidad? El tacón en su origen era una moda militar. A mí me pasó que mi marido es igual de alto que yo y el día de la boda me puse un poquito de tacón, pero cuando fue el momento de las fotos me lo quité. Entonces fue comentar nada más. A mí, de verdad, tantos colores, más clásicas, a mí me gustan tal cual. O sea, vi la película y salí, podía volver a las 10, pues no, yo creo que a las 8 estaba en mi casa de vuelta. El otro día alguien se reía de volver a lo natural, volver a lo natural es una tontería porque antes íbamos desnudos y ahora vamos vestidos, digo ya, pero antes también hemos pasado por la fase de poner corsés que te rompen las costillas. ¿Qué peaje has tenido que pagar tú por llevar tanto tacón? Yo en concreto el meñique le tengo como un poquito más montado que el otro. Lo del dedo montado se puede arreglar. Totalmente. Los seres humanos, a través de los años, para separar a las élites, hemos torturado el cuerpo de miles de maneras. Hablemos del embarazo. ¿Por qué te crecen los pies en el embarazo? A veces que me dice la madre, ay, pues me han dicho que estaba loca. Digo, no, no estás loca, es verdad. Yo, mi hija, que tiene 1 año y medio, cuando está, pues, por ejemplo, en un parquecito de niños, yo le quito los calcetines, los zapatos, y muchísimos padres, esa niña que va descalza, que se ha escapado, cogerla. Perdonadme, Neus, ¿es sano ir descalzo por la calle? A ver, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una base ya, que tenemos predisposición a tener algo. Lo que pasa es que el factor externo, que es el calzado, lo puede acentuar. Oye, Tristán, ¿y Agatha Ruiz de la Prada va a sacar, por ejemplo, un calzado barefoot? Bienvenidas una semana más a Upeca. Hoy traigo una pregunta sincera. ¿Cuánto nos cuesta vernos espectaculares cuando son nuestros pies los que pagan el pato? Porque todas hemos pasado por aquello de salir de casa empoderadas, guapísimas con estos tacones y acabar descalzas en el taxi maldiciendo el tacón que llevas en la mano. Llevamos siglos adaptando el cuerpo para encajar, primero los corsés, luego los tacones, ahora los sujetadores push-ups y esas mallas que parece que te colocan cada órgano en su sitio, pero como para adentro. Es un tiempo curioso. Por un lado, vuelve el taconazo glamuroso y poderoso, y por otro, más mujeres que nunca están diciendo, mira, yo cómoda y punto. Entonces, ¿estamos ante el regreso del tacón o ante una revolución de la comodidad? Y para hablar de todo esto, que no es poco, me acompaña Neus Moya, podóloga y divulgadora en redes, que es la persona que sugirió hablar de este temazo. Bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por tratar un tema tan bonito. Y tan básico, ¿no? Yo creo que todas tenemos pies, así que... Otra mujer también increíble que repite es Camino Villa. Ella es modelo senior o silver model, que me gusta mucho más. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tenemos mucho tela que cortar y Tristán Ramírez, también consejero delegado de Agatha Ruiz de la Prada y además su hijo e historiador. Bienvenido. Efectivamente, gracias. Tenemos mucho que hablar. Empecemos con la pregunta con la que empezábamos, valga la redundancia. ¿Estamos ante una revolución de la comodidad o ha vuelto el tacón? Chicos, ¿qué pensamos? Que hay un movimiento fuerte del calzado respetuoso o barefoot es evidente. Está habiendo un movimiento muy bueno. Lo que pasa es que el tacón, estéticamente, ¿no? Como ellos ya saben, siempre está, la parte estética siempre está. Pero sí que es verdad que ha habido una revolución de, bueno, antes priorizo la salud por encima de la estética. ¿Y esto ha pasado por primera vez, Tristán? Bueno, yo creo que toda la moda es cíclica y esto... Sí que se ha notado muchísimo el COVID en la moda, que la gente se pasó mucho tiempo en casa y comprando, porque no tenía nada que hacer, con lo cual comprando online y comprando cosas cómodas. Entonces, yo creo que mucha gente todavía tiene el armario del COVID que lo está usando y en la moda se está notando que es patrones mucho más oversize, mucho más cómodos. Y bueno, yo los pies, no sé si soy... Sí, estaba mirando que para hablar de tacones han venido 2 personas con barefoot, Neus y Tristán. Camino, ¿tú qué me llevas hoy? A ver, cuéntame. Pues, los mocasines más cómodos que tengo en el armario. Y además con una goma que te aíslan del suelo, de la humedad y de... Mi día a día es en zapato plano, claramente. No descarto un tacón en un momento dado, pero siempre que no sea para mí un sufrimiento y que no tenga que volver con ellos en la mano, porque entonces no, yo priorizo mi comodidad. Creo que ¿Has vuelto alguna vez con ellos en la mano tú también? La verdad es que creo que sí, que en algún momento ocurrió eso, de que suspiras, ¿no?, en el coche y dices, ¡oh, por fin! Sí. A veces es un error, si te lo quitas demasiado pronto, luego no te lo quieres volver a poner. No, ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es un peligro. Yo llevo tacones porque venimos a hablar de tacones y también te diré, honestamente, a la gente que nos está viendo y escuchando, que yo me pongo tacones cuando sé que voy a estar sentada presentando en Upeca. No cuando voy a hacer recados ni cuando voy a recoger a los niños. Te quiero decir que a mí no me pillas con tacones si no es trabajando, nunca. Y a poder ser trabajando sentada.
que es un detalle importante. Claro. Bien, empecemos un poco con cómo nació el tacón. Realmente el tacón es verdad que, bueno, cuéntame tú. A ver, aquí justamente junta dos cosas que me encantan a mí, que es la historia y el mundo de los caballos. Yo soy un loco de los caballos. El tacón en su origen era un calzado masculino que se usaba para montar a caballo para enganchar el pie en el estribo. Ah, sí, ¿eh? Entonces es algo que se inventa en las estepas de Mongolia y que viene, bueno, ya a Europa llega a través de Persia. De los soldados persas, que eran todos grandes jinetes, haciendo tiro al arco y esto, pues usaban tacones. Fíjate, yo pensaba que venía, yo había leído que, bueno, lo puso de moda Luis XIV. Sí, o sea, rey Luis de XIV Francia. tienes el cuadro fantástico de él con los tacones rojos y tal, pero esa moda, que era una moda militar y masculina. Y además un poco es el momento barroco donde montar a caballo pasa de ser una cosa militar a ser también un arte, como un deporte. Entonces era como ponerse unas zapatillas, unas Nike hoy en día. Fíjate, O sea, un tacón es unas Nike hoy en día. O sea, Aquel era un tacón, zapato que tacón. lo que aludía era a atletismo, a poder ser un gran jinete, a ser un gran... tenía ese toque militar, de caza y de atletismo. Ay, porque yo pensaba que era una cuestión de estatus social, ¿no? De que el rey las llevaba un poco para ir más alto que la plebe. ¿Me estoy equivocando? También tiene eso y luego también tiene el exagerarlo. El tacón obviamente tiene una función esto, pero los tacones de Luis XIV pues son mucho más exagerados y es ese momento donde Luis XIV lo que está intentando es que la nobleza se concentre todo alrededor de una obsesión total de qué es lo que te vistes, cómo se viste el rey, emular al rey. Y era una forma de trasladar unas épocas que habían sido muy turbias de guerras civiles en Francia, a trasladar todo el poder en él y cómo se viste y cómo se mueve y que se obsesione la gente, su corte, con pequeños detalles que son simbólicos de mucho más. Entonces, los tacones rojos, por ejemplo, eran simbólicos de la corte en Versalles. ¿Sí? Y bueno, entonces el llevar el tacón rojo significaba que tenías acceso al rey. Qué curioso, ¿eh? Los zapatos rojos, ahora nos parece tan navideño. De ahí Louboutin, que luego la suela roja de Louboutin es un guiño a Luis XIV. Ah, mira, eso no lo sabía. Ah, mira. No, yo tampoco. ¿Lo sabíais, chicas? Qué No, curioso esto. No, yo lo que sí sabía era que ponerte un Louboutin era un suplicio absoluto desde el momento uno, porque eso lo comprobé. Me hicieron un regalo y bueno, no salí de casa. Yo creo que también la corte, ¿no? Como tú estabas comentando, era siempre el punto, ¿no? Del diseño, del buen gusto. Tenían acceso, lógicamente, a los mejores diseñadores, a los mejores tejidos. Claro, marcaban la moda. Y luego también ocurre, ¿no? Que yo creo que las mujeres, llegó a las mujeres ya más en el 18, ¿no? Digo, bueno, eso si tú me corriges, más con Luis XV, ¿no? Y María Antonieta, todo esto, con esos zapatos maravillosos confeccionados en esas sedas increíbles, como aquellos trajes, y que evidentemente el pueblo a eso no tenía acceso, ¿no? Pero que es curioso además que nacieran los tacones como algo masculino para ir a cazar, por ejemplo, algo que se típicamente masculino quizá, y que hemos acabado hoy en día todas las mujeres llevando tacones y los hombres, bueno, la cosa está cambiando, pero hasta hace poco no llevaban tacones. Y Yo que creo al que principio, Bowie es el primero que recuerdo. Y que al principio cuando se pasan a ponerse las mujeres era ponerse calzado masculino. Claro. Era como vestirte con un uniforme militar, que era una cosa pues muy atrevida, o ponerte un sombrero de hombre, y era una moda de, mira a esa mujer que atrevida que va con zapatos masculinos. Claro, Y sí. qué hombre más moderno y atrevido hoy en día cuando se viste también con... Al revés, Sí, de hoy en tacones. día que empieza a ser todo muy híbrido, ¿no? Sí, sí, porque siempre hemos ido al armario de los chicos, ¿no? Sí. El armario de los chicos de casa Yo siempre desde ha sido muy atractivo. El jersey grande, bueno. Sí. ya- Y la comodidad. Y la comodidad. Ya Coco Chanel lo hacía, ¿no? Sí. Cuando iba vestida maravillosa con la ropa de su amante, ¿eh? Y que fue una de las que liberó de los corsés y liberó de muchas cosas, aquellos sombreros enormes que pensaban tanto, ¿no? De ahí El vienen, corte de por pelo. lo visto, también las mujeres sueltas.
Las sí. mujeres sueltas Sí. eran las que no llevaban corsé, las que iban, Claro. no iban Claro. atadas fuerte, porque de ahí Claro. viene La mujer expresión. suelta. Sí. Claro, Ay, qué bueno. sí, porque se liberaban de todo, incluso ¿no? Ese cambio, ¿no? Cuando Poiret también empieza a diseñar los trajes sueltos, ¿no? Con el tacón pequeño, y claro, aquellos trajes eran muy vaporosos, marcaban mucho, quitaban esa distancia que tenían los trajes con mucho volumen. Eso ¿no? es, porque claro, marcas incluso, distancia física. no Claro, había distancia pensado. física. Entonces, Bueno, mi hermana ayer iba con un traje fantástico a la Gala del Español, que era un traje que había salido de nuestra pasarela de desfile, pero era un traje que, bueno, primero había visto que no era una cena sentada porque no te podías sentar con él, y segundo, claro. Muy era, cómodo, muy cómodo. era un traje Muy que era cómodo. como una menina exagerada, redonda, y entonces todo el mundo que intentaba darle 2 besos No, se chocaba con poco. imposible. Y entonces era un poco escena ping-pong, donde cada vez que se acercaba gente como que rebotaba hacia... sí, sí. Como los bolos. ¿no? Exacto. Sí, Bueno, sí. eso es una manera de marcar las distancias, quizá. También esos trajes venían de las colonias, por lo visto, de las mujeres negras, que tienen pues más trasero, típicamente, y como al moverlo, pues era una cosa muy atractiva. Entonces empezó a emular en las cortes. Bueno, me estoy metiendo en tu territorio. No, bueno, pues pero- esto no lo sabía, me Sí, encanta. Pues es súper interesante, es que a mí me encanta la moda también en este aspecto. Pero me gustaría, Neus, que nos expliques qué pasa en un pie cuando lleva tacones pues mucho. Claro, hay unas alteraciones, es decir, el pie se pone en una posición que no es la suya y empieza a haber compensaciones. Primero, se supone que cuando pones un tacón se desplaza entre un 70 y un 80% del peso corporal en esta zona. En la almohadilla que llamo yo, no sé Eso si se mismo. llama así. Se llama metatarsianos, palabrejo. Se acumula todo el peso aquí. Claro, además los dedos tienen que hacer un poco de garra para soportar este avance del pie hacia adelante. Casi nunca los zapatos de tacón son con la puntera amplia, siempre suele ser, ¿no? Y más los estiletos. El primer dedo se tuerce hacia adentro, con lo cual ya tenemos una pérdida de estabilidad. Levantamos un músculo, bueno, músculo no, que me van a decir, pero bueno, la fascia plantar, ¿no? Que es una membrana que hay en toda la planta del pie, se pone tensa todo el rato, se sobrecarga. Toda la cadena posterior, gemelos, con el tendón de Aquiles, Eso lo tensa. noto un montón yo, perdona. sí. Claro, Sí. y se va cortando y además se tensa. Y si subimos para arriba, cuando yo me pongo un tacón, claro, si yo soy esta, ¿no? Y me pongo un tacón, no voy a ir caminando así. Yo me pongo recta a costa de arquear más toda la zona lumbar. Lumbar, ¿no? Claro. Y hacemos la hiperlordosis lumbar esta, con lo cual se sobrecargan las lumbares. Y es toda una cadena de compensaciones que cuanto más tacones llevemos y más a menudo los llevemos, más se van a cronificar o van a aparecer patologías. Claro, yo estoy pensando en todas las cosas efectivamente que afecta algo tan importante y tan básico como los pies. Mi madre siempre dice, si te vas a cuidar algo, cuídate los pies. Mira, muy, Claro. muy Porque- inteligente. Pero es verdad, porque al final no solo me gustan los pies bonitos y demás, sino que es muy importante porque llevan todo el peso de tu cuerpo. Claro, Sí, sí. Camilo, ¿tú has tenido totalmente. que usar muchos tacones en tu vida de modelo? Sí, sí, bueno, no, antes. En mi vida profesional, desde los 28 años, o sea, abrí mi tienda multimarca y a partir de ese momento era tacón el día entero. O sea, en viajes, en desfiles, era el día entero, ¿no? Y realmente, además, después, incluso en Madrid, como estilista, como compradora de colecciones, había momentos que incluso te lo exigían, ¿sabes? Era un poco ese look total en el que el tacón evidentemente favorece muchísimo y bueno, y te lo pedían un poco, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, sí, lo he llevado mucho y lo he pagado, ¿eh? Creo que tengo ahí un precio que, bueno, hablando con Neus, yo creo que después me voy a quedar con agenda, con todo, a ver si en este momento de mi vida tiene alguna Sí solución. tiene, sí tiene. Pero después llega la madurez y llega mucha liberación. Pues ya te veo comodísima con calcetines rojos revolucionarios. Sí, porque te pones Pero tú cuéntame- antes de Claro. todo, ¿no? Te antepones ¿Veis, tu chicas, confort. cómo la menopausia viene bien? Que nos ponemos primero por fin. Exacto, exacto. Pero cuéntame un poco qué peaje has tenido que pagar tú por llevar tanto tacón. Pues mira, esto que estaba comentando Neus de que se estrechan adelante, pues claro, los dedos al final acaban subiéndose, a lo mejor yo en concreto el meñique le tengo como un poquito más montado que el otro. Desde luego no pienso enseñar mis pies para nada, pero os diré que incluso he vivido con ese pequeño complejo de llegar a la playa, yo siempre hundía mis piececitos un poco en la arena, como diciendo, y en casa además, en plan de broma, siempre era el dedo feo de mamá, digo, no, pues el dedo feo, entonces siempre ahora
tengo que buscar sandalias, por ejemplo, que me encantan en verano, y de alguna manera estoy muy condicionada. Bueno, puede ser mi propia forma de verme a mí misma, pero busco con tira ancha, que esos dos deditos se queden un poco más tal, ¿no? No la sandalia completamente abierta, que me encantan en otras personas, ¿no? Pero yo creo que la evolución de la moda de los zapatos y de esto que hablábamos, de soltar corsés, de vivir más cómodas las mujeres, sí, viene muy unido a la forma en que a nuestra evolución y a nuestra libertad. Bueno, al hilo de lo del trabajo, que dice que lo medio obligaban, en 2016 una chica que trabajaba en un sitio que le obligaban, ¿no?, a llevar tacones. ¿En Japón? No, en... ¿O la inglesa? Inglesa. Thorpe, ¿no? No me acuerdo. Cuéntalo, perdóname. Si no recuerdo mal, ella trabajaba de azafata, entonces le decían que tenía que llevar tacón, entre un 5 y 10 centímetros. Entonces ella dijo que no, que podía desempeñar su trabajo sin tacones igual de bien. Lo llevó al Parlamento británico y no se cambió la ley porque, según entendí, era como muy complejo, pero sí que es verdad que se estableció como que si en un puesto de trabajo te obligan a llevar tacones, se consideraría como una práctica, ¿no?, de discriminación hacia la mujer. Ahora hablamos un poquito más de eso porque tengo una historia sobre Japón bastante interesante. Iba a preguntarte si se puede arreglar lo de camino. Lo del dedo montado se puede arreglar. Me ha dicho que sí. Sí, porque hasta ahora la podología era como era como más rígida. Yo ahora veo la podología desde otro ámbito, de que los adultos no están desahuciados, podemos intentar rehabilitar. En todo caso, muchas veces la morfología, la forma del pie no la podemos modificar, pero sí podemos buscar un pie súper funcional. Claro. Con una serie de ejercicios, zapato adecuado, entonces yo creo que sí. ¿Hay algún ejercicio que nos puedes decir así ahora para la gente que está en casa que digas, mira, pues... Sí, cosas tan simples como yo muchas veces, y muchas mujeres me dicen, pues ya lo hago. Simplemente recoger bolígrafos del suelo con un pie. Coger un boli con un pie, no simplemente. Pues yo eso sí lo he hecho alguna vez. ¿Sí? Sí. O estás cocinando, estás viendo la tele o lo que sea, ponerte de puntillas, no brusco, de puntillas y bajar. Bueno, eso sí. Puntillas. Cosas sí, porque además eso te mejora mucho el equilibrio. Ese es un ejercicio muy interesante para tu equilibrio. Y trabajar toda la musculatura dentro del pie, de fuera, o sea que hay cosas... Y eso lo podemos hacer además mientras nos lavamos los dientes. Claro. Para meterlo en casa, en rutina. Claro, pero vamos, sobre todo el triunfo de tú verte bien con un zapato plano, has aceptado muchas cosas, tu altura, ¿no? Toda tú, esta soy yo, y así quiero vivir y así quiero calzarme. Pero eso ha cambiado mucho últimamente porque ahora la moda es ponerte zapatos... Bueno, ahora está llegando la moda de los zapatos barefoot, que ya es el próximo nivel, pero ha sido la moda de las deportivas. Que esto hace unos años era llevar deportivas a según qué evento, era un gran impensable y era un gran faux pas. Y lo podían hacer la gente del mundo de la moda. Que yo una de las cosas que me divierte de ser del mundo de la moda es que con esa excusa puedo ponerme ropa comodísima a eventos donde todo el mundo va con corbata, zapatos súper incómodo y tal, y yo con la excusa de que es moderno, pues voy cantando. ¿Y qué opina tu madre de una persona que va en zapatillas a un evento, por ejemplo? Bueno, me acuerdo yo de pequeño que tenía un amigo americano, Christopher Makos, que era fotógrafo de Warhol y que era un tío modernísimo y tal, y que venía a todos los eventos con zapatillas blancas de deporte, y esto te digo en los años 90, y le escandalizaba. O venía con chanclas. ¿Sabes? Entonces, pero hoy en día es lo más normal del mundo. Claro. Hoy en día sí, exactamente. Y las plataformas, ¿no? Hay muchas maneras. No sé yo si Ágata iría a un evento con deportivas. Bueno, cada vez más, porque también le duelen los pies. Entonces tiene problemas de fascitis plantar y también tal. Entonces, podemos arreglar. Cada vez que la ves con más excusas para ponerse zapato plano y zapato deportivo. Más cómodo, ¿no? Mi madre siempre decía, al día yo trabajaba obviamente a altas horas de la noche con faldas muy cortas y con tacones altísimos, gracias a Dios se llevaban las plataformas y era un poquito más llevadero, ¿no? Las gildas que les llamaban antes, por la película Gilda. La cuestión es que mi madre al día siguiente me decía, ayer estabas incómoda.
Digo, ¿cómo lo notas? Y me dicen, es que se te nota en la cara. En la cara. Se te nota que no estás cómoda. Sí, Así que yo se creo que nota, se sí. nota. Y yo tengo unos juanetes preciosos, que les podría poner nombre y censarlos, porque efectivamente yo creo que son parte del precio que se paga por llevar tacones Sí. tantos años. Pero los tacones, ¿estilizan o no estilizan? Yo creo que sí, yo creo que estilizan. Yo creo que o sea, la idea de llevar un zapato, ¿no?, que deje tu empeine, ¿no?, alarga la pierna, son bonitos. Es un objeto muy bonito, incluso para coleccionar, sí, son arte, ¿no? Y entonces, bueno, son preciosos. Pero si tienes que pagar un precio, yo creo que es ahí donde entra no solo la discusión, sino el defender esto, ¿no? De decir, bueno, ¿me compensa, no me compensa? Si voy a sufrir, ¿no? Yo creo que para estar guapa y para estar bien no hay que sufrir, pero no solo en los pies, en nada. Antes se decía mucho lo de para presumir hay que sufrir, Sí. ¿no? Lo hemos oído todas. Pues yo esa frase la borraría, absolutamente. Me parece fenomenal, yo creo que debemos de borrarla, pero vamos a hablar un poquito de... Mira, yo tengo esta enciclopedia femenina moderna, ¿vale? Porque es de los 50, 60, y en la Cuesta de los Libreros compré de segunda mano, que os recomiendo siempre comprar libros de segunda mano, y hablan un poco del tacón escotado, que es el que se llevaba en ese momento, que es, claro, 50, 60, que cada vez el tacón se va haciendo más fino. Cada vez es más difícil andar con tacones, cada vez nos lo ponen, pues eso, más reto, ¿no? Quizá, el encontrar el equilibrio. ¿Os cuesta andar con tacones? ¿Habéis andado alguna vez un buen rato con tacones? Porque no es fácil. No es fácil. Y no eran fáciles tampoco, siguen siendo las plataformas. Yo de unas plataformas me caí. Entonces fue unas sandalias en una boda, nada más llegar. Bueno, menos mal que era en el aparcamiento, con lo cual yo creo que solo me vio mi marido, que me ayudó del suelo y la regalé inmediatamente, ¿no? No he sido capaz. Pero no es nada fácil andar con tacón. Hay gente que lo domina, maravilloso, pero a mí me parece que como realmente andas con tu propio estilo y tu propia gracia y todos los dones que hayas podido recibir del universo, es si vas plana tocando el suelo, ¿no? Es cuando realmente tú te mueves con ligereza y yo no lo comparo en absoluto. Ahora, bueno, entramos en otra discusión, ¿no? ¿Es sexy, no es sexy? ¿Qué pasa con esto, ¿no? Esta vuelta, ¿qué ocurre? Yo creo que hay un tema ahí debajo que subyace. Es verdad que los trucos para andar con tacones que yo tengo son un poco como esquiar, echar el cuerpo para adelante. ¡Ay, me encanta! Y no tener miedo, ¿no? Y no tener miedo, exactamente. Pero faltan los bastones. Sí, te faltan los bastones. Pero realmente echar el cuerpo para adelante y realmente usar la cadera que te ha dado tu madre para poder pues, sortear la vida y lo que te venga por delante. Y es verdad, y rezar un poquito, ¿no? Encomendarte a Dios porque te puedes pegar el moco padre. Pero ¿hay tacones buenos? ¿Hay un número de centímetros que sean sanos para la espalda, para el cuerpo? No, hace unos años se decía, ¿no? Un tacón debe tener entre 3 y 4 centímetros y debe ser todo lo amplio del zapato, es decir, no que sea más estrecho. Pero con la tendencia que estamos defendiendo ahora, lo que queremos es eso, ¿no? Que no hace falta llevar ningún tipo de tacón. Cuando el otro día alguien se reía de volver a lo natural es una tontería porque tampoco antes íbamos desnudos y ahora vamos vestidos, digo ya, pero antes también hemos pasado por la fase de poner corsés que te rompen las costillas y hoy en día tenemos capacidad para saber que el pie debe estar lo más cómodo posible. Otra cosa es que si somos adultos que hemos ido toda la vida con tacón o con un poco de tacón, aunque sea amplio y tal, si de repente bajamos a cero, puede que sea o que las compensaciones nos empiecen a dar problemas. Entonces hay que hacer una adaptación progresiva, esto es lo importante. Pero si me preguntas si hay un tacón que sea adecuado, diría que no. Siempre con una adaptación correcta, ¿eh? Vale, porque yo tengo amigas que siempre es como que buscan el tacón que a ellas les funcione. Y claro, cuando dices esto, de repente tiene lógica, porque es que si estás acostumbrada a llevar siempre 5 centímetros y medio, imagínate, pues vas buscando lo que a ti te es cómodo. Claro, de hecho la mujer mayor, las mujeres mayores muchas veces que han llevado siempre tacones, te dicen que en casa
tienen que llevar las zapatillas de andar por casa de tacón, porque si con no un se van para foco. atrás. Claro. Te dicen, tengo la sensación de que me voy. Claro, eso es curioso, ¿eh? Fíjate que es lo natural, pero ellas... Bueno, el cuerpo ha aprendido Claro. unos patrones de movimiento que al final Sí, vives con eso es. ellos. Incluso yo había escuchado eso, que el plano todo el tiempo tampoco era bueno. Claro, porque como hablan un poco del tacón sensato, ¿no? Claro. Un tacón sensato que Sí, es... sí. De hecho, encontré yo una evidencia científica de un estudio que hacían como que iban aumentando el tacón conforme el niño iba creciendo. Ya desde pequeñito ya íbamos poniendo altura, porque si no la espalda no se formaba bien, iban aumentando. Entonces, claro, tú pillas un adulto y lo bajas a 0, cuando desde pequeño había ido siempre. Claro. Claro, ha quedado el concepto de ir plano es malo. No, Ha quedado ese es que es malo lo que concepto. hemos hecho hasta ahora, Ya. pero ir plano no es malo. ¿Y qué le dirías, Neus, a una persona que quiere, bueno, ha llevado tacón toda la vida y quiere dejarlo? Primero que visite con un profesional, porque a veces según el tipo de pie tenemos más posibilidades de hacer una cosa o más de la otra. Es lo mismo que hacer un deporte, ¿no? Tú puedes hacer un deporte, pero a veces hay que tener ciertos criterios si vienes de no hacer nada. Pues esto igual. Progresiva, ¿no? Sí. Una cosa, hacerlo progresivamente. Progresivamente. ¿no? Aconseja. Después zapatos, los hay que son muy respetuosos, como que lleva Tristán o que llevo yo, que son suelas muy finas, pero en cambio alguien que está empezando empezaría con unos zapatos que son puntera ancha igual, son planos, pero ya llevan un poquito más de grosor y de amortiguación. Y esto hace que la persona vaya adaptando su cuerpo, el pie, Bueno, todo. yo cuando empecé a usar estos zapatos así barefoot, lo que llevaba es una mochila con unas zapatillas normales y, Claro. y Ibas cuando cambiando. porque los primeros días lo notabas un montón, porque estabas usando músculos del pie que hasta ese momento no usabas Ya. y se te empezaba a cansar el pie. Sí, y sí. entonces ibas con una mochila, pues, y estuve a lo mejor 2 semanas o 3 semanas, que iba con una mochila siempre, con unos zapatos normales y me los iba cambiando. Y de hecho hay que hacer ejercicios de transición, o sea, hay que activar este pie que está dormido, esta musculatura que está dormida, hay que trabajarla. Cuéntame estos ejercicios, por favor, que yo me pongo tonta con los ejercicios. Veo que a ti te Que encanta hacen- que te den Sí, cosas que hacer, deberes, ¿no? Tips. Claro, son lo que he dicho antes, los dos que he dicho antes se pueden hacer. Luego, una pelota debajo de la planta del La pie pelota es y buenísima. masajear. Luego, coger los cubos de pequeñitos así, cuadraditos de yoga, uno en cada lado y hacer puntillas. Es que hay un montón, muy variados. Pero es para entrenar el pie y luego ir poco a poco, lo que hizo Tristán. Un ratito, paro, un ratito. Y cambiar, ¿no? Lo del cambiar zapatos está muy bien, ¿verdad? Esas americanas que corrían por la calle, esa imagen tan divertida, ¿no? Que corrían en zapatillas, pero la bolsita era el tacón, ya en el ascensor ponían el tacón. Sí, que además les llamaban pumps, que nunca entendí por qué las americanas llaman pumps a los tacones. ¿Tú sabes Sí. eso? Eso, no, No sabía. Es que no tengo ni idea. Tampoco sabía. Pero siempre llevan, las americanas, además había una película maravillosa que se llama 9 to 5, con no Dolly recuerdo. Parton y bueno, la fallecida Diane Keaton, Ah, sí, que era Diane Keaton, genial. Sí, divina. y se cambiaban todas en los Se zapatos. cambiaban, claro, y entonces llevar una Joan bolsita. Cusack, tal, y le hacían todas. Vale, entonces, si quiero ponerme un barefoot de hoy a mañana y estoy acostumbrada a llevar esos taconcitos para trabajar y la verdad que zapatillas en general, ¿tengo que hacer todos esos ejercicios? Sí, hacer los ejercicios y seguir un programa de, primero empiezo a ir descalza por casa, si no voy descalza. Hay gente que ya va, pues se salta esta fase, pero si no, primero descalza por casa un ratito, luego me compro los barefoot de transición, que los hay, son las un poquito más amortiguadas, más gruesas, tal, y me voy a hacer un encargo, vuelvo a casa, me los quito. Ir poco a poco. ¿Y descalza en casa, esto lo hago bien o no? Esto está perfectísimo. Sí, bueno, Ah, yo me acuerdo, mi padre, Un riesgo, ¿eh? mi padre considera que ir descalzo en casa es como poco civilizado. Entonces, toda mi vida es cómo vas con los pies descalzos, ¿sabes? Que ¿sabes? Cómo se está degenerando la nueva generación, que se está acabando la civilización, que ahora ya no te pones Salvaje. pantuflas de estar por casa. Oye. Y entonces a mí me han echado muchísimas broncas por ir descalzo. Y entonces era un poco que ir descalzo es un poco de monos y el hombre civilizado va con zapatos hasta casi hasta el y lo de momento que que te- se duerme, ¿Y ¿no? qué dice tu padre de las barefoot entonces? Bueno, bueno, ya está acostumbrado a escandalizarse con nosotros y con Lo tienes pero acostumbrado. sí, Y lo de resfriarse también, que no puedes ir descalzo porque te resfrías. claro. ¿Se ha visto que no? Muy de abuela esto, ¿no? Sí, ¿De verdad? sí. ¿Mito o realidad? Mito. ¿Mito? Lucía, Mito. mi pediatra, siempre lo dice, mito. Sí. Tú te resfrías porque hay un virus que tú lo coges,
pero tú puedes andar descalzo y no... ¿Y de dónde viene esto de que descalzo coges tus lo sé. resfriados? Bueno, y tienes gente ya muy poco extremo que va descalzo por el mundo todo este, Sí, y ya. les ves andando Es la extremo en invierno total. descalzos. Sí. Y eso, bueno. Y Por la entonces, calle. ¿Esto sí, qué no, pasa con pero tienes gente, ya si te metes en el mundo barefoot siempre tienes mundos más extremos y Extremos. blogs de tal, que son los que Los tienen más que ir extremos, descalzos, no usar claro. zapato. Y entonces pues lees blogs de gente en Canadá que te cuentan cómo estrategias para ir descalzo con la nieve y calentarte los pies cuando llegues a casa para que no se te caigan con el Alucino. frostbite y todo, Claro. pero bueno. O sea que... Perdonadme, Neus, ¿es sano ir descalzo por la calle? Sí, yo siempre digo lo mismo, si el entorno es seguro, sí, pero el entorno tiene que ser seguro. ¿Seguro en cuanto a qué? En cuanto, pues, cristales, colillas, siempre digo, Imagínate, en la calle. No, es que mis hijos van mucho descalzos. Yo vivo en un pueblo y cuando vamos por la playa en enero, que no hay nadie, estamos solos, el otro día me dice una chica, dice, ay, no sabía si eras tú, porque yo vivo muy tapada, pero he visto a los niños descalzos y he dicho, tiene que ser Neus. porque me da igual enero, mientras ellos no tengan frío, me da igual. En la Pero arena sí, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, en la arena sí es bueno, ¿no? también arena, todo lo que sea, Playa, texturas, todo. claro. Solo que, claro, si hay, por ejemplo, me lo invento, un bar cerca, claro, Ya. muy probablemente habrá cristales, Ya, colillas, entonces hay que vigilar. Yo, que sepáis que nosotros somos muy de poner zapatitos a los niños y demás, pero que yo a mi hijo, que cogía los pijamas estos enteros, los onesies, les cortaba los pies. Muy bien hecho. ¿Ah, sí? Muy bien hecho. ¿Por intuición o qué? Pues sí, porque veía que el pobre crío, al final siempre están descalzos, ¿no? Porque Sí. es que en la tripa van descalzos, lógicamente. Entonces, si naces ya así, digo, mucha inteligencia vendrá por los pies, por lo que tocan, digo yo. Totalmente. Los primeros 10 meses de edad, el niño recibe información del exterior el doble de información por los pies que por las manos. Fíjate, es que El doble de sensibilidad receptiva. soy una superdotada Hasta- y no lo sabía. Bueno, no, pues te he mi dicho, es hija, intuición. Lo has hecho yo mi genial. hija, que tiene 1 año y medio, el gran pelea ha sido con mi novia también, es llevarla siempre descalzo. Entonces, y en los parques muchas veces, no siempre descalza, pero cuando no hace frío y cuando está, pues, por ejemplo, en un parquecito de niños que ves que no hay cristales y tal, yo le quito los calcetines, los zapatos y va corriendo. Y muchísimos padres, esa niña que va descalza, que se ha escapado, cogerla. Es un poco casi como que Como tu venga... padre, salvaje, Exacto, pues eso. salvaje. No, y que vienen y te informan. Me dice, Mira, tu hija que está sin tu hija zapatos. está sin zapatos. Y yo, ya lo sé. Ya lo he visto. Pero es verdad que me alegro muchísimo de esta revolución de comodidad que está habiendo, pero volviendo un poco a que vuelve el tacón, es verdad que el tacón, yo muchas veces cuando tengo que hacer un anuncio, por ejemplo, si solo se me oye, sonrío porque se nota, aunque no se vea, porque se nota el buen rollo. Y es verdad que aunque no se me vean los tacones a veces, me los pongo porque aunque no se ven, se notan, te empoderan de cierta manera. Yo no sé si soy muy antigua en esto, puede ser, ¿eh? Que tampoco digo yo que sea la más moderna. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Realmente, y hubo una fiesta en los años 90, una como performance, donde regalaron zancos a todo el mundo de distintas alturas para que todo el mundo estuviera a la Eso misma lo he altura. visto, sí. Y me parece... Mi pregunta es la siguiente. ¿La altura empodera? Bueno, mi hermana, por ejemplo, que tiene un poco de complejo de bajita y le encanta ir alta, ella, como no le gustan los tacones, ahora se pone unas plataformacas también de 25 centímetros, 27 centímetros, que lo que no sé es cómo anda con ellos, pero ya a base de... Pero entonces ella siempre va con una maleta, viaja a todos lados con una segunda maleta que lleva sus zancos estos, que son deportivas, pero con una plataforma acá. Y se lo pone a todos lados, ya sea una boda, y es lo rompedor, porque claro, todo el mundo te espera que te pongas con un tacón. Y ella va con sus... Ella va con una casa, Pero básicamente. se siente mucho más cómoda con esa extra de altura, sobre todo en una cosa social y tal, que... Pero tú si fueras bajito, como hombre, ¿te pondrías tacón? Hombre, eso nunca lo sabes. Al final son complejos que coges, pues, Claro. ya sea personales por historias o por juicios que tenga la sociedad alrededor tuyo, o valores de un hombre alto pues es X, o por ejemplo, una cosa, dato absurdo que leí el otro día, que las plataformas de dating online, o sea, todas las aplicaciones de ligar esto, están llevando a que unos filtros que puedes poner es la altura, y se pone mucho
a nivel, o sea, las estadísticas dicen que muchísimas mujeres ponen un mínimo de altura, con lo cual los hombres bajos en las nuevas generaciones, donde se liga todo a través de Internet, tienen están fastidiados, a no ser que mientan con la altura, Madre mía. que Bueno. ya te borran desde el filtro para empezar. Va a haber una limpieza étnica de alturas. No, pero que está Madre mía. llevando a que haya una epidemia de gente que no consigue ligar o que está muy sola en casa con el ordenador y que solo se... Ya, no lo había pensado. Y que uno de Sí. los filtros, por ejemplo, unos problemas que te da es que... Ojos azules y 1,90. 1,90, exacto. Esto se puede Fácil. medir. El problema- Yo recuerdo a un chico tener que saltar para entrarme. O sea, para ir a darme un beso. Es que recuerdo, yo en un beso, me saltó para darme un beso. Y yo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ridículo. Si además si somos amigos, ¿qué haces? Al final nunca nos enrollamos, no pasó nada. No, Pero porque bueno, además, tengo esa imagen. Si hay mucho Y soy hija de interés, padre bajito, que conste. sí, mucho porque yo amo interés los hombres bajitos. se puede resolver. Hombre, yo creo realmente, ¿no?, que hay efectivamente una serie de complejos, ¿no?, de inseguridades, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, en la que tienes que ir descubriendo quién eres, en qué te vas a acabar convirtiendo como adulta o como adulto, ¿no? Y que el tema de la altura, efectivamente, hay un momento en el que tú te fijas mucho en los que, pues en las que son más altas. A mí me apasionaban las niñas rubias y era lo que yo quería, y entonces hay un proceso que es de aceptación. Y yo creo que es el momento glorioso de la vida, que es cuando te aceptas y además te quieres. Y tú sabes que realmente es yo soy mucho más que lo que aparento. Y entonces yo creo que el ser bajita o ser bajito no tiene por qué ser, salvo que roce algo que sea tan evidente, que te impida, ¿no? Pero yo creo que el aceptarte, decir, es que cuánto mides, ¿no? Porque además, precisamente uno de los problemas de las aplicaciones de citas, que yo por cierto no soy usuaria, pero es porque engañan tanto, ¿no?, en que creo que es llegar a la cita y decir, pero ¿dónde está? ¿Con quién he quedado? Porque claro, no está. Pero bueno, buscando como una peonza. yo creo que pasa mucho por eso. Yo creo que Hay que mucha te mentira. condicione, claro. Entonces no pasa nada, habrá personas altas, bajas, con más peso, con menos, somos tan únicos, Pero ahí es verdad que tan la altura singulares. sí que acompleja mucho. Yo como hija, ya te digo, de hombre no muy alto, Sí. porque digo bajito y me mata, no muy alto, es verdad que yo creo que acompleja mucho, se ponen siempre de puntillas y siempre Sí. están mirando sobre todo. Yo creo que la gente que somos altas damos por sentada la altura, no le damos ninguna importancia. Y si te acompleja, obviamente le das muchísima importancia. Los complejos es un tema a tratar. Yo creo Bueno, que pero eso ahí es también un se tema pone a mucha tratar. carga en el individuo, pero mientras que al final es la sociedad, que tienes muchísimos mensajes culturales, Claro, ya sea claro. pues de lo que... Totalmente. De lo que, ya sea en películas, en esto, Claro. y hay miles de cosas de lo que es la masculinidad, lo que es ser Claro. un hombre heroico, alto, tal, o lo mismo para mujeres, esta idea Claro. de que las mujeres tienen que ser pues, más frágiles y más tal, pues eso tienes muchísimos mensajes que absorbes de toda tu vida de De estereotipos a derribar. Mi marido Exacto. fue, Estereotipos a exacto. derribar. Mi marido fue un rollo de una noche. Y entonces durante mucho tiempo fue Gonzalo Rollo en mi teléfono. Hace poco que lo cambié porque dije, estoy a ridículo. Llevamos 20 años juntos, 2 hijos, una casa, en fin. Pero bueno, Gonzalo Rollo. La primera noche que estuvimos juntos, me acuerdo que me abrazó, yo tenía el pelo mucho más corto, rapado incluso, y me tocó así y me dice, es como besarte con un hombre. Y luego me acuerdo que me abrazó y que yo siempre tengo mucha espalda, da igual los kilos, y entonces me dijo, y es como estar con un hombre de verdad. O sea, y a mí me acomplejó mucho tiempo que es que yo, con las luces apagadas, era un tío. Claro, ¿no? Pues Bueno, pues es algo que... Venga, esto lo podéis quitar luego si queréis. Bueno, no, yo te diría que a mí personalmente, por ejemplo, me encantan las mujeres con pelo rapado, ¿Ah, sí? porque siempre pienso, Pues somos uy, un match. no, porque dices, Somos un match. sí, efectivamente, en redes esto, porque dices, ha tenido un momento de rebelión contra las normas de la sociedad. Entonces ahí hay un momento que dices, ahí hay una historia ¿Ves? detrás de... Yo lo usaba de filtro, no de altura, sino de gilipollas, se puede decir así, ¿no? Luego me ponéis un pip. Pero realmente a los hombres que les corta o les quita un pelo corto es como, bueno, pues entonces no mereces estar en mi cama, sinceramente. No, exacto. Sí, Es que sí. ahí es la clave. O sea, la clave es esa. Cuéntame. Es de,
tienes que tener el pelo largo porque a mí es como me gustan, a mí me gusta con tacones, ese vestido. Yo tengo una anécdota muy cortita de cuando tenía 17 años. A los 18 ya conocí al que luego fue mi marido 50 años, pero bueno, me invitaba a salir un chico, en principio me encantaba, estudiando Derecho, culto. Bueno, nos vamos al cine y fue verme salir de casa con un vestido setentero, tenía 17, pues la manga metida, unas flores, me encantaba color, mini. Bueno, yo me encontraba con la melena por aquí, lisa, o sea, era la típica chica yeye, y era lo que yo quería ser porque es como estaba contenta. Entonces fue comentar nada más, a mí, de verdad, tantos colores y ese tipo de tal, ¿no? Más clásicas, a mí me gustan, tal cual. No, o sea, vi la película y salí, podía volver a las 10, pues no, yo creo que a las 8 estaba en mi casa de vuelta. O sea, porque fíjate qué maravilla, porque yo ahora miro para atrás y pienso, oye, aquella Camino de 17 años tuvo la clara idea de que no iba a ser una persona con la que iba a seguir saliendo, ¿no? Porque ya iba a imponer una norma. O sea que yo creo que las mujeres, ahí también hoy que además celebramos un día importante, ¿no? Contra el maltrato y todo esto que es tan importante luego hablar, eso a lo mejor es otro día que nos invites, pero yo creo que está ahí, ¿no? El no dejar que opinen por ti, que te digan cómo tienes que ir, qué tacones, qué no tacones. Y que nuestra carta de presentación es la estética. Absolutamente. Que antes de abrir la boca tú ves a alguien. Claro, entonces, y habla de ti. Eso, sí. Esa estética está hablando ya, están hablando los colores, están hablando cómo te vistes, precisamente esa es la profundidad de la moda, ¿no? Y luego respecto a los hombres, a mí me pasó que mi marido es igual de alto que yo, igual, 1 centímetro menos, él dice que no, pero es iguales. Y dejé de ponerme tacones, yo. Y él me decía, pero es que me da exactamente igual. Pero yo cuando iba con él, dejé de ponerme, que luego me echó un favor, claro, pero bueno, dejé de ponerme tacones. Y el día de la boda me puse un poquito de tacón, nada, poquito, pero cuando fue el momento de las fotos, me lo quité. Me lo quité. Y él nunca a mí me ha dicho nada, pero yo como que culturalmente claro, no tengo que tener una altura superior a él. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces hay tanta parte cultural. Por eso yo creo que en tantos Tinders y demás hacen lo que dice Tristán y se ponen pues una altura media para poder dar un beso como para arriba, ¿no? Por lo menos de igual a igual. Es verdad que mis padres, obviamente mi madre es más alta que mi padre y a mí de pequeña me molestaba muchísimo, tremendamente, ¿no? Que no fueran como tenía que ser, como la foto de todos los anuncios de Familia Feliz. Adivina, tengo una adivinanza para vosotros. ¿Cuánto creéis que es el tiempo que una persona con tacones empieza a sufrir ya a dolor? ¿Cuánto tiempo? Desde que te pones un tacón hasta que dices, me lo quiero quitar. Venga, que tengo aquí... Uy, yo como hombre me parecen dolorosísimos verlos, o sea, sobre todo los más extremos, que siempre dices, imposible, entonces, minutos te diría. Pues fíjate que yo creo que los hombres son los que mejor he visto yo aguantar tacones, porque todas mis amigas que son, pues eso, drag queens y se ponen pues, todo tipo de tacones y corsés imposibles, que para mí como mujer son imposibles, impensables, y lo llevan como si nada. ¿Cuánto tiempo creéis? Es que depende tanto del tacón, del pie, de la tolerancia. Échale, Neus. 5 horas. 5 horas. Uy, yo con 3 voy. 3, pues son 6 minutos y 48 segundos, chicas. Imagínate. Ah, no, perdón, que no he leído bien. Pues chicas, es 1 hora, 6 minutos y 48 segundos. Vale. Bueno. 1 hora, 6 minutos. 1 hora, a ver, está bien. Claro, no está mal. Sí, no está mal. Y esa es como una media de gente que les han ido... Pues, claro, pero eso será también estáticas, paradas en un sitio, claro, no andando. No lo sé. Este es un estudio de un colegio de podólogos del Reino Unido. Entonces habrán hecho sus estudios y les ha llegado esta conclusión. Muy bien. Que me parece mucho, sinceramente. Yo creo que más bien 6 minutos sería lo Pues es que vamos, si es por la calle... Ya vas cansada, ya llegas al sitio cansada. Sí, la verdad que sí. Y hablando un poco de todo lo que hemos sufrido las mujeres, las presiones, los corsés, las puñeteras cosas que hemos tenido que sufrir para estar más guapas en principio, o por estatus, hablemos por favor en China del pie de loto. Sí. Ya sabéis que las mujeres de alta clase social se les vendaban desde pequeñas los pies
a las niñas para que, bueno, el pie no tuviera un desarrollo normal, sino que fuera lo más fino y puntiagudo posible. Llegaron incluso a extirparse dedos del pie para poder ser, pues eso, eran niñas que obviamente al ser de alto estatus era una manera de decir, mira, yo no tengo que trabajar, yo ya estoy bendecida y soy guapísima. Y por una parte era obviamente una tortura y muy doloroso, pero por otra eran bendecidas porque, claro, cuanto más pequeño y puntiagudo tenías el pie, más guapa eras y más estatus, ¿no? ¿Qué os Claro, parece qué esta terror. maravilla de la historia? Bueno, que desde un punto de vista hoy horroroso, pero que los seres humanos a través de los años, para separar a las élites, hemos torturado el cuerpo de miles de maneras. Mira, por ejemplo, en culturas preincaicas, en los estos, tienes las tumbas donde ves las cabezas, Cónicas. los cráneos como aplastados y alargados que parecen alienígenas, que han encontrado. Ves algunos esqueletos que parecen verdaderamente alienígenas, y es porque la élite preincaica se ataban los cráneos desde cuando eran pequeños, o sea, cuando eran bebés, y les crecía un cráneo alargado. Y bueno, igual que eso, pues tienes pues, los corsés que aplastaban las costillas. Los pies, tienes los hombres medievales, sus esqueletos se les ve que tienen los dedos completamente chafados, porque esos, ¿sabes? Esos zapatos absurdos que ves con una espiralcilla y una cascabel, Sí. eso era la Sí. moda Ah. en cortes medievales. Entonces, de llevarlo era tan extremo que ves que los esqueletos tienen como un dedo completamente montado en otro. Malformaciones en los pies, claro. Claro, todo lo que es... Pero bueno, y entonces yo creo que esa cultura tan extrema también es esa idea de la mujer como símbolo de estatus de una élite que no tiene que andar, o igual que ha sido el estar blanco, que era una moda porque demostraba que no trabajas en el campo, que no te daba el sol. Bueno, Y entonces ibas con un parasol a todos lados. Eso es. Sí, yo soy un poco así, te diré. Me Claro, falta sí. el parasol. Sí, sí, yo, bueno, la protección solar va conmigo a todas partes. Y luego también, ¿has vivido en China o me lo estoy inventando? Sí, estuve 4 años viviendo en Pekín. Qué guay. ¿Y entendiste un poquito mejor todo esto? Porque los chinos, yo me acuerdo de ir a China y las uñas largas también, significa que, bueno, que tienes dinero y que no tienes que trabajar. Bueno, No tienes que los taxistas, tienes taxistas que efectivamente van con uñas a esto, y eso demuestra que no tienen que usar las manos. Eso es. Y era una cosa además a como mí me de... hicieron dumplings con las uñas. Sí, y Las solías pastas ver estas. al taxista que se rascaba también, lo usaba para sacarse la Por cera de la Dios mío, oreja. exacto. Con lo cual, una utilidad tenía la uña alargada, pequeñita. Sí, sí, y es que luego los dumplings son aquellas bolsitas de comida y hacían con la uña, hacían las de esto. Sí, como donde se termina ¿cómo se dice? La empanada, ¿no? Eso Al final. mismo. Madre mía, qué asquito. Bueno, Pero luego, por otras veces, veías otra costumbre que también veías a los señores mayores chinos usar. Tenías algunos que tenían estas uñas exageradas que mostraban que no esto, y otros que se pasaban el día fortaleciendo las manos como nueces, cogían nueces y se pasaban todo el día cogiendo nueces. Entonces, tener la mano como súper fuerte era símbolo de debilidad. Oh. Y entonces tenías señores mayores con unas manos fortísimas porque se pasaban todo el día como crujiendo nueces entre ellas. ¿Ves? Eso es lo que Y hay que era de hacer con los esas cosas- pies. Eso es mejor con los pies. Sí. Y era como una subcultura que dices, eso no existe en Occidente. Bueno, tienes los que tienen en el gimnasio que tienen como estos muelles y tal, pero veías señores mayores que iban paseándose por la calle siempre moviendo esto, y tenían unas manotazas. Oh. Esto, Sí, y las entonces, manos son importantes, ¿eh? No lo había pensado, pero tanto los pies como las manos. Yo los pies me fijo mucho también para ligar, quiero decir, obviamente ya soy una mujer casada, pero que los pies me parecen importantes. las Llamaban la manos y los atención, pies, ¿no? ¿verdad? Yo creo que todo, ¿no? bueno, y los Un tacones, conjunto, un cuando se los conjunto. empiezan a poner las mujeres, en el siglo XVIII y tal, tenía mucho que ver con el mundo del foot binding, de hacerte el pie enano, porque en sus orígenes, hoy en día los tacones los llevas con una minifalda y quieres que te estilice el pie y se vea lo máximo. En su época era llevarlo con falda muy larga y que solo saliese la puntita del pie, entonces pareciese que tuvieses un pie muy pequeño. O sea, el origen de ponérselo las mujeres era ponerse un poco, era la moda masculina, pero cuando se empieza a exagerar era
con objetivo de visualmente parecer que tengas un pie lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible, qué curioso. Claro, pero lo tenían pequeñito de todas maneras. Yo he visto hace poco una exposición con motivo de que Manolo Blahnik ha hecho una reedición muy de María Antonieta, y uno de los zapatos originales absolutamente, que está en el Victorian and Albert, tenía un pie que yo creo que era un 34, no creo que llegara ni al 35. Curiosísimo, bueno, también eran mucho más bajitos, mucho más malnutrido, entonces tú ves, incluso que a veces tenían el pie muy pequeñito. Ves armaduras del siglo XVI y dices, parece de un niño. Y eran bajitos. Y es que eran todos muy bajitos. Sí, exacto, entonces el pie tampoco era grande, pero de todas maneras es verdad que yo creo que, volviendo al pie de las chinas, ¿no?, o de las japonesas, no sé por qué siempre eran las niñas. No sé por qué siempre eran las niñas, y con mucho sufrimiento. Claro, o sea, no era, era una mutilación. Una mutilación. Se estima que entre el 10 y el 15% de las niñas morían por complicaciones de estos. O sea, que esa mirada hacia atrás, ¿no?, que hacemos cuando pensamos en el progreso y en cuántas cosas malas del progreso, yo creo que con una mirada femenina tenemos que estar aplaudiendo y diciendo todo lo que hemos ido alejando de nuestras vidas, que nos comprimía, ¿no? No solo los pies, sino todo lo demás. El alma. Sí, entonces, bienvenido al siglo XXI. Desde luego. Y la inteligencia artificial. Imagínate, yo estoy pensando, ¿qué pensarían las chinas de esa época si ven mi 41? Bueno. Su hermosura. No, y tu altura. O sea, cuando vieron llegar los primeros occidentales, ¿no?, de qué es esto. Bueno, erais dioses, éramos. Éramos, desde luego. Es verdad que en Japón, y que lo quería contar antes, ha habido una sublevación de las mujeres, porque es que allí, por lo visto, es casi obligatorio llevar tacones para trabajar en ciertos trabajos, no solo azafata, sino pues en una oficina. Pues eso, que ni lo piensas, ¿no? Entonces ha habido un movimiento que hace un guiño al Me Too, se llama Q-Too, y el Q, por lo visto, es dolor o malformación, es un poco, viene la raíz de la misma palabra. Entonces, se han echado a la calle las mujeres japonesas para reivindicar que el tacón no sea obligatorio como parte del uniforme laboral, que lo hablábamos antes. Esto clarísimamente es una evolución positiva del progreso, ¿no? El no tener que estar obligadas, da igual que seas azafata. ¿Qué te parece, Camille? Y es muy chocante que en una sociedad como la japonesa, ¿no?, que tan avanzada en tantas cosas, y sin embargo hay todavía una sociedad patriarcal muy férrea, te choca muchísimo esa cultura. A mí me encanta Japón y volví enamorada en un viaje, no he vivido allí, pero pude comprobar eso, ¿no?, que realmente las mujeres todavía tienen una trayectoria por delante importante. Y ves Tokio y no te lo puedes creer, ¿no?, que eso subyace ahí. Claro, pero no todo Japón es Tokio, como no toda Inglaterra es Londres, ni toda España es Madrid. Hay muchas partes en el mundo que están pues menos vistas. Me gustaría preguntarte, para ir finalizando, ¿cuál es la moda más perjudicial para los pies hoy en día? Te diría que los tacones delgados, altos y encima con puntera estrecha, porque hablamos mucho del tacón, de la altura del tacón, de lo que llega a perjudicar, pero es que la estrechez de la parte de delante es igual de perjudicial que llevar altura. La reina Leticia, que tuvo el neuroma de Morton. Es verdad. Antes lo hablábamos, que no tratamos, yo me niego a tratar un neuroma de Morton si antes no hacen un cambio de calzado, porque está directamente relacionado con el aprisionamiento del nervio entre los dos huesos. Entonces, claro, si tú no liberas esto con un zapato y lo vas apretando todo el día, pues claro, al final tiene consecuencias. Entonces, lo que sea, altura más amplitud de puntera, para mí es lo más perjudicial. Luego podríamos decir muchas más cosas, pero principalmente la falta de espacio, zapatos que desvían el primer dedo, que es imprescindible para la marcha, y altura. Y si los tacones no existieran, imaginemos un mundo utópico donde estamos todas cómodas, ¿qué problemas jamás hubieran existido, Neus? Muy probablemente, pues eso, no habría sobrecargas de esta zona, habría menos... A ver, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una base ya, que tenemos predisposición a tener algo. Lo que pasa es que el factor externo, que es el calzado, lo puede acentuar, hacerlo peor o que aparezca antes. Por ejemplo, un juanete. Por ejemplo, pero en las mujeres.
En las mujeres, sí, 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 sí. Dedos en garra. Yo puedo tener un pie que tenga tendencia a que estos tendones tiren, pero si encima llevo altura y dedos todo el día así, pues mucho más probable que me pase o que lo empeore o que pase antes. Entonces, muy probablemente no existirían sobrecargas de metatarsianos, no existirían dedos en garra. Habría juanetes, los habría, porque hay un componente genético, pero menos. Sí, yo los tenía antes de ponerme tacones. Claro, claro. Pero es verdad que han empeorado con los tacones. Claro, que hay gente que me dice, ay, es que si lo que decís fuera verdad, pues todo el mundo te tendría. Digo, no, 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 eso es como todo. Tú puedes tener un mal hábito y tienes un factor de riesgo y desarrollar una enfermedad o no. Pero, ¿qué base tenemos para que las mujeres sean más propicias para este tipo? ¿Es por los tacones o es porque las mujeres tenemos unos pies más débiles? Tenemos más laxitud, somos más laxas que los hombres. Es como que eres más elástica. Más hipermovilidad, que se llama ahora. Como que hay más rango de movimiento de las articulaciones. La musculatura intrínseca y extrínseca del pie, o sea, la musculatura de dentro y de fuera del pie es menos potente que la del hombre. Y pasamos por cambios hormonales. No me fastidies, no me había enterado yo en UPK, fíjate. La menopausia es uno de ellos. Y luego también el embarazo. En el embarazo se segrega la... Hablemos del embarazo. ¿Por qué te crecen los pies en el embarazo? Esto por si no lo sabíais, ¿os van a crecer? Cuando lo digo en consulta, a veces que me dice la madre, ay, pues me han dicho que estaba loca. Digo, no, no estás loca, es verdad. Durante el embarazo segregamos una hormona que se llama relaxina, que es para preparar, ¿no?, todo para que el niño salga. Pero esta relaxina no distingue entre la pelvis y el pie. Entonces lo que hace es relajar todo. Entonces no es que el pie crezca un número, es que si tiene este puente, tenemos la relaxina, hace así, con lo cual parece que hayas aumentado un número. Lo has aumentado en realidad, pero no es que nos ha crecido el hueso ahora. Pero se ha aplanado. Junto con el aumento de peso, el desplazamiento de centro de gravedad, este pie sufre mucho, pero después todo se pone al sitio menos tu talla de zapato. Que sigue allí y ya te quedas así. Sí. Sí, si estáis embarazadas o vais a estarlo, preparaos porque yo, por lo menos, una talla he subido. Yo era en 40 y ahora soy en 41. No están locas, no, es que a mí muchas me decían, jolín, es que me hacían sentir mal. ¿Y se queda el pie así para siempre? ¿Voy a tener 41 para siempre? Sí, ya está. ¿Sí? Todos mis Louboutins a la porra, hombre. Que, por cierto, si tenéis Louboutins y os parecen súper incómodos, me dijo una de las Nancy Rubias, la hermana de este hombre, que ahora no me sale el nombre, de Mario Vaquerizo, que el truco es poner crema Nivea de la lata azul y entonces te metes y vas andando por casa bien lubricada como en vaselina, como quien dice, splotch, 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 y es verdad que se hacen mucho más cómodos, un truquillo. Sí. Mira. ¿Crees que este truco funciona, Neus? No lo sé, no. Espero que no, así que no lleven mucho taconazo. Nada como no ponérselos. Sí, es verdad que yo creo que muchas nos ponemos los tacones en casa. Antes, imagínate, ahora que llegan dentro de poco las Navidades, tú te pones un zapato nuevo, lo llevas por casa bien lubricada en crema y es verdad que es más cómodo para cuando te tienes que poner. Siempre se dijo esto, ¿no? No se te ocurra estrenar unos zapatos para ir ni a una boda, ni a un evento, es el mayor error, claro, porque puedes pasar un día de los inolvidables. O sea, que mejor uno que ya esté muy utilizado y que ya, ¿no?, que ya esté tu pie hecho a él y él a tu pie. Eso es, pero, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. No siempre pasa, vas a una boda. Porque es verdad que al final las mujeres y muchos hombres, porque me encanta, David Bowie creo que fue el primero que le dijeron, ¿y esos zapatos de mujer? Y dijo, a ver, bobo, que son zapatos, no son ni de mujer ni de hombre. Y estoy muy de acuerdo. Pero la cuestión es, nos vamos a seguir poniendo zapatos porque va a seguir siendo algo que nos estiliza, nos empodera a veces cuando es necesario, ¿no? Entonces, ¿algún truco, Neus, que podamos utilizar para ponernos un tacón y estar más cómodas o ser más saludable? Te diría que no, tengo que decir que no. Pues cuando nos lo quitemos. Cuando nos lo quitemos, ¿hay algo que podamos hacer? Sí, ahora quitárselo sí. Como por ejemplo, trabajar toda esta musculatura que hemos dicho con estos ejercicios tan simples. Es como vale, yo le voy a someter a mi pie a un estrés durante un día, pero previamente lo tendré sano y posteriormente voy a relajarlo, sobre todo con los ejercicios que hemos dicho antes. Luego caminar por diferentes superficies va muy bien. Césped, grava, eso da una cantidad de estímulo brutal y a nivel sensorial y emocional también va muy bien, que últimamente estoy leyendo mucho sobre este tema y es muy interesante. Y poco más. Y masajearte, un automasaje, si no tienes a nadie, a un automasaje también va muy bien. Yo tengo a mis hijos súper educados en el masaje a mamá.
Muy bien. Que además, es porque es Maravilla. que tengo un marido que hace muchas cosas conmigo, pero lo de los pies no los quiere tocar, por lo que sea, tiene como fobia. Entonces, vale, bien, pues tus hijos, tranquilo, que van a surtirme de masajes. Bien. Y la verdad que es guay, sí, porque además lo hacen Sí. muy bien, te diré. ¿Sabéis que las celebrities tienen un truco que es pincharse Botox en los pies para no sufrir el dolor de los tacones? Esto muy sano no puede ser, porque el momento que tienes que anestesiarte una zona para llevar una Claro. cosa, ¿no? Y que bueno, me imagino que además al dormirlo pues estás haciendo que se inmovilice incluso más y se atrofien más esos músculos de base de no usarlos. Bueno, pero bueno, a problemas extremos, soluciones extremas. Se llama, por cierto, el lob job, que no sé si viene de lob de Lebutín o lob de lobotomizar un pie, ¿sabes? Que también puede ser. También puede ser. Podría ser. Y lo cuenta The Guardian en un artículo que ha publicado este mismo año. Las mujeres se pinchan Botox, os recuerdo, se llama Love Job. Y bueno, pues oye, claro, no sientes nada en los pies, ni para bien ni para mal, Neus. Claro, Esto pero además el te Botox... aterrará. Claro, sí, totalmente. Pero además el Botox queda permanente durante un tiempo, ¿no? Bueno, el sí. efecto Sí, del hay que- Botox. 4 meses, Sí, 3 meses. exacto. depende. Claro, Son sí, unos sí, meses. pero 4 meses sin un músculo del pie, ojo, ¿eh? Sí. Según he leído, los efectos, claro, todavía no se saben a largo No se plazo. sabe, no se ese sabe, es el tema. ese es pero el bueno, no tema, puede ser. Que nos inyectamos cosas que no se sabe Claro. luego. Y de hecho se han visto cómo han evolucionado ciertos pinchazos, no solo en los pies, en fin, los resultados no son maravillosos. Es que Mucho cuidado con lo que nos inyectamos. Muy bien, bien dicho, te voy a escuchar. Por favor. Porque es verdad que te puedes pinchar para que no tengas hambre, te puedes pinchar Claro, para que no te duelan los claro. tacones, te puedes pinchar para casarte Sí. bien, te puedes pinchar para divorciarte, Y todo te eso, puedes pinchar para todo. Oye. para todo. Y todo eso entra y luego se pasea por tu organismo y no sabemos cómo. Entonces, atención. Desde luego. Oye, Tristán, ¿y Agatha Ruiz de la Prada va a sacar, por ejemplo, un calzado barefoot? Me encantaría porque yo soy el primero que mi gran pelea con el mundo barefoot es que yo busco zapatos súper coloridos y por ahora son muy utilitarios y muy negros y muy... tienes de camuflaje, tienes para ir a la montaña y todo esto, pero no encuentro bueno, tengo un par naranjas y amarillos y tal y me los pongo a todos lados, pero me hace falta más colorido. Necesitamos más colorido. Oye, ¿lo puedes crear tú? Y bueno, la verdad es que Claro. una de las cosas que está clave en el ADN de la marca, hay un libro fantástico que publicó mi madre en los años 80 que se llama La moda cómoda. Y entonces parte de la rebelión de mi madre en la época de la movida era que la moda fuera cómoda y que la mujer, el ser sexy fuera moverte de una forma natural, con patrones más exagerados y no esta idea de ir con tacones y que lo sexy fuera ir de negro, ir encorsetado, taconado, todo apretado. Entonces, bueno, de toda un poco la tendencia de Agatha Ruiz de la Prada es moda súper cómoda, muy alegre y que sea cosas con las que te puedas mover y sentirte cómodo. Tan El único importante. problema que tenemos ahí es que en la pasarela nosotros hacemos unos desfiles que son muy exagerados, son prendas muy escultóricas, muy tal, y es verdad que en la pasarela el tacón queda muchísimo mejor, o sea, hace que la modelo se estilice mucho, y entonces una prenda, sobre todo algunas prendas que tenemos nosotros de mucho volumen, el efecto visual es que queda mucho más exagerado con el tacón. Entonces yo mi pelea siempre es, hay muchas marcas en el mundo de la moda que están haciendo cosas, cada vez las ves más saliendo a la pasarela, bueno, sin tacón. Sí, hasta con plana. descalzas. Sí. Y el equipo de diseño se lleva las manos a la cabeza. Estoy hablando horrores. Lo entiendo. Aunque hay un desfile buenísimo en los años 80 de mi madre donde salían todos descalzas y fumando en la pasarela. Pero que la rebelión era justamente que salieran las modelos fumando y descalzas y como medio bailando. Mira, como yo en mi boda, me parece muy bien. Pero sí que es verdad que al final el tacón mola porque es verdad que proporciona, ¿no? Te alarga la silueta, te alarga las piernas. ¿Por qué no se pueden tener las dos? Yo tengo tacones comodísimos. Te lo digo en serio, Neus. Tengo tacones comodísimos. Me ha costado una pasta. También. Sí. Hay alguno barato, Sí. también te digo. Sí, no, y pueden ser cómodos, pero no quiere decir que no sean perjudiciales. Es decir, tú los puedes sentir cómodos. ¿Ves? No abusar, ¿no? Claro, pero No mira, abusar. antes lo No te lo digo, hablábamos, Gordi. mientras tengas la elección, es suficiente.
O sea, mientras tengamos nosotras la capacidad de poder elegir, me los pongo o no me los pongo, es suficiente. O sea, teniendo la información y con la información que tienes, sabes que tú no vas a poder ir todo un día con tacones cada día de tu vida porque probablemente vayas a tener consecuencias. Entonces, voy a intentar ponérmelos porque se casa mi mejor amiga o porque vengo a presentar un podcast y estoy sentada, y que luego tener la capacidad de decir, bueno, pues no, ahora yo voy a buscar mi pie sano y después de los tacones hago mis ejercicios y ya está. Entonces es la capacidad de poder decir sí o sí no. Y dentro de que puedas escoger que sí, al menos pues que sean que cómodos. sean cómodos, una horma buena, bueno, porque claro, un Manolo Blahnik o un Jimmy Choo en mi pie, por ejemplo, funciona maravillosamente. Sí, y el puedo mío no. llevar un, claro, entonces depende, es cómo te sientes tú cuando te los pones. Y luego yo creo que es un poco lo que tú dices, que es una maravilla el poder elegir para qué momento y el no abusar con la información que tenemos, que es fantástico, ¿no? Y esto del pie, el calzado respetuoso, ¿cuándo creéis o ya se está implementando en las grandes marcas, como Agatha Ruiz, como...? Yo creo que todavía es una cosa que está todavía muy lejos porque viene del mundo de un poco de comodidad, que en la moda todavía tienes ese esto, porque estéticamente es verdad que muchos estos me encantan. Y el otro día me hice mucha ilusión, me pararon un grupo de japoneses que venían por la calle y me dijeron, ¿de qué marca son estos? Y tal, como si fueran de una cosa super fashion, tal. Pero mucha gente del mundo de la moda me dice, parece que vas con pies de pato. O sea, entonces, bueno, pues es una cosa, yo estoy peleando yo me las pongo a todos lados y por ponerlos de moda, pero es verdad que todavía pues hay juicios de qué es lo que te puedes poner en cada situación, cada vez menos, pero es algo que está cambiando, pero se cambia a base de ir con tus zapatos, de no ir con tacones, por ejemplo, a un evento que requiere tacones, pues eso requiere un valor, ir un poco contra toda la carga social que ha habido hasta ahora. La cantidad de veces que hemos llevado tacones a alguna boda o algo y había césped y te quieres de morir, porque estás todo el día plantada. Claro, por eso se inventaron aquellos taquitos, ¿no? Que se meten en el tacón y entonces ya te mantiene. Pero bueno, por ejemplo, tienes la moda japonesa, los yakitabis, que son con el dedo gordo separado, y esos son fantásticos. ¿Qué es eso? No, por favor. El tabi. Hay una marca española que se llama Libertas, que son manoletinas con el dedo gordo separado. Y yo los tengo y es una pasada. Claro, estos son los zapatos que usan los obreros. Sí, en Japón. los obreros que de construcción llevan lo contrario. En vez de ser un zapato reforzado y con esto, van con estos zapatos como un poco una de... bailarina, ¿no? Con todos los dedos separados. Eso mismo. Sí, y yo cuando he ido a Japón, una de las cosas, fue ir a una ferretería a comprar tabis. Tabis. Que no eran nada caros, pero era como difícil encontrar porque era como intentar, si no eres que sepas dónde de tienes España, que ir, pues ¿no? intentar encontrar unas botas de construcción. ¿Y son cómodas? Porque claro, tener ahí todo separado no es un poco como... Lo que tienes que encontrar calcetines que sean tabis, con lo cual requiere todo un cambio de Es un cambio total, es un cambio total. Claro, ahora se llevan mucho además los calcetines de dedo separado. Bueno, y yo creo que Balenciaga ha hecho unas zapatillas que son así muy chunky, como unas Nike exageradas, gordotas, con tabi. O sea, que hay un mundo de la moda que juega con ese guiño. Está llegando poco a poco y la comodidad a la Valenciaga moda. también hizo el zapato que es solo la suela, el dedo gordo y el talón. ¿Y qué te parece todo esto? Bien, bien. Yo cuanto más se sumen al calzado respetuoso, a respetar el pie, me da exactamente igual, que sea más o menos comercial. Sí, o más o menos estético, ¿no? Más o menos estético. Claro, Sí. claro, porque no solo te vas a eso, y también depende del gusto de cada uno, ¿no? Que eso también es importante. Te iba a El decir. poder elegir de acuerdo con tu personalidad, con tu gusto y con tu sentido del humor Eso es. y cómo te encuentras ese día. Yo creo que el A mí poder me encanta. elegir es lo mejor. Claro, Es y lo mejor. incluso la estética del feísmo, el por qué tengo que Sí, ir guapa y no. favorecida. ¿Por qué no, No. puedo ir como me dé la santa gana? Exacto. Es aunque que hay a ti te días. parezca feo. Bueno, Es y que hay hay días para zapatos todo. ahora que están Claro. súper de moda entre los jóvenes que son feos, que el objetivo es que parte del rollo es que son así muy chunky, muy tal, Claro. y que son en rebelión contra muchos de la estética anterior. Entonces, parte de la gracia es que sean así, como exageradamente chunky y blocosos, y que
a mí me parecen horrorosos Claro. y tienes tonalidades Pero que es están- lo que les mola es eso, que sean... Es tan subjetivo, ¿verdad? Es tan Claro. subjetivo. Bueno, yo a mi lo del hija siempre le gusto. digo, cuando al cole le decían, ¿qué zapatos más feos llevas? Y ella les contesta, no son feos, es que a ti no te gustan, que es muy diferente. Con el niño ya no pasa tanto, pero con la niña pasa mucho. Tiene mucha razón. Y claro, es verdad. Yo a mis hijos me paso el día, me han reído de mí porque no es que digo, ¿a ti te gusta? Sí, pues ya está, Ya está. pues es la persona más importante, la que los lleva, la que le tiene que gustar. Además, eso cambia tanto. Oye, muchísimas gracias a los tres, de verdad que ha sido muy instructivo. ¿Y queréis decir algo más sobre los pies, la moda? Gracias a ti. Nada. Gracias por tocar un tema como Sí, este. qué tema tan interesante. Yo he aprendido muchísimo. Sí, Voy a hagamos- ver si lo memorizo. Tú ya te lo sabes, tú eres la más lista. Que hacemos aquí una petición para Ágata para que haga unos zapatos cómodos. Me barefoot, encantaría hacer unos zapatos barefoot, la De verdad. colores, Claro que sí. colores siguiendo su divertidos, línea. como es ella. Sí, Claro. sí. Es que además Claro que ese color de Ágata, ¿no? Que rompe de repente y es maravilloso. Yo rompiendo los negros, ya sé que a tu madre no le gusta, pero de repente negro, azul, le metes un Bueno, rojo de y la infantil cosa sí que cambia. hacemos algunos zapatos barefoot, que son casi como calcetines, o sea que sí que tenemos algunos modelos, pero de niña. Pues mira, Qué salto bueno, adulto. qué Exacto. bueno. Exacto, hagamos. Bueno, al final somos todos grandes niños, los que estamos sanos, por lo Siempre, menos. siempre. Así que muchísimas gracias a A los ti. tres niños que nos han acompañado Y a y a vosotros. vosotras. Que sepáis que eso, que ir cómoda lleva implícita la moda, porque, o sea, moda. Pues ya está, pues que hay que ir cómoda. Con esto ya lo dejo en un alto, que soy una cosa insoportable. Síguenos en redes y nos vemos en el próximo programa. ¡Qué tonta! No había Pues yo- caído. Pues si no lees había el libro de mi madre, La Estupenda. moda cómoda, hace esa gracia también. O sea que... ¿También? Estupendo. No Me ha sabía. encantado. Me ha Cómoda. encantado. Claro, Cómoda. moda.